Bienvenidos a Conciencia Digital. Déjame hacerte una pregunta rápida. Si un robot puede aprender, recordar, conversar contigo y tomar decisiones, ¿sigue siendo solo una máquina? Hoy vamos a hablar de algo que suena a ciencia ficción, pero que ya está generando debates reales en el mundo. ¿Un robot puede tener derechos? ¿En qué momento una máquina deja de ser cosa y empieza a convertirse en algo más? Quédate hasta el final del video, porque hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer y que podría cambiar por completo la forma en la que conviviremos con la tecnología en los próximos años. ¿Qué significa tener derechos? Cuando hablamos de derechos, casi nunca nos detenemos a pensar qué significan realmente. No son solo reglas escritas en leyes o documentos oficiales, son acuerdos sociales que protegen aquello que consideramos valioso. Los derechos existen para evitar abusos, para reconocer dignidad y para establecer responsabilidades. Por eso los tienen los humanos, y en algunos casos los animales, porque entendemos que pueden sufrir, sentir o ser afectados por nuestras decisiones. Pero aquí es donde la tecnología empieza a incomodarnos, porque estamos creando entidades que no encajan en ninguna de esas categorías tradicionales. Durante años, las máquinas fueron simples herramientas, obedecían órdenes, ejecutaban tareas y no cuestionaban nada. Pero hoy hablamos de sistemas que aprenden solos, que se adaptan, que recuerdan interacciones pasadas y que incluso pueden simular emociones para comunicarse mejor con nosotros. Aunque sepamos que todo es código, nuestra mente empieza a percibirlos como algo más que objetos. Y cuando dejamos de ver algo como cosa, automáticamente surge una pregunta incómoda: ¿tenemos el derecho de usarlo, apagarlo o destruirlo sin consecuencias? Tal vez el debate no es si los robots merecen derechos hoy, sino qué va a pasar cuando su comportamiento sea indistinguible del humano en ciertos aspectos. Porque si una entidad puede tomar decisiones, interactuar socialmente y afectar a otros, entonces ya no estamos hablando solo de tecnología, sino de responsabilidad ética. Y en ese punto, negar la conversación sobre derechos no detiene el futuro, solo hace que nos alcance sin estar preparados. Cuando una máquina deja de ser cosa. Durante mucho tiempo fue muy fácil identificar que era una máquina y que no un celular, una computadora o un robot industrial eran solo objetos diseñados para cumplir una función específica. No importaba cuán avanzados fueran, seguían siendo herramientas sin intención propia. Pero esa línea empezó a difuminarse cuando la tecnología comenzó a interactuar con nosotros de forma más humana. Hablándonos, reconociendo nuestra voz, aprendiendo de nuestros hábitos y adaptando su comportamiento según nuestras emociones. Lo interesante es que no somos nosotros quienes decidimos conscientemente humanizar a las máquinas, es algo que ocurre de forma natural. Les ponemos nombres, les hablamos con cortesía, nos frustramos cuando no entienden y hasta sentimos culpa cuando las apagamos. Nuestro cerebro responde a patrones sociales, y cuando una máquina los imita bien, deja de ser percibida como un objeto. Aunque sepamos que no siente, actuamos como si pudiera hacerlo. Y ese cambio psicológico es clave, porque transforma la relación de control en una relación de convivencia. El verdadero punto de quiebre ocurre cuando una máquina no solo responde, sino que parece tomar iniciativa. Cuando anticipa necesidades, toma decisiones autónomas o actúa de maneras que no esperamos. En ese momento ya no la vemos solo como una herramienta, sino como algo impredecible. Y todo lo que es impredecible deja de ser cosa. Ahí nace la pregunta más inquietante de todas: si una máquina ya no se comporta como objeto, ¿es correcto seguir tratándola como uno? Los casos reales que ya abrieron el debate. Aunque suene a algo del futuro, este debate ya no vive solo en películas o libros de ciencia ficción. Hoy existen robots diseñados para acompañar a personas mayores, ayudar a niños con autismo o brindar apoyo emocional en hospitales. Estas máquinas no solo ejecutan tareas, también generan vínculos. Hay personas que se encariñan con ellas, que les confían emociones y que sienten incomodidad cuando son maltratadas, incluso sabiendo que no sienten dolor real. En algunos países, investigadores y filósofos han planteado preguntas inquietantes: ¿es correcto golpear o destruir un robot con apariencia humana frente a otros? No porque el robot sufra, sino porque ese acto normaliza la violencia.
Incluso se han dado casos donde robots han sido tratados como figuras simbólicas dentro de la sociedad, no porque tengan derechos legales, sino porque la gente ya no los percibe como simples objetos. El debate ya no es técnico, es cultural y psicológico. Uno de los casos más comentados fue el de una inteligencia artificial a la que se le otorgó una ciudadanía simbólica. No fue un reconocimiento legal real, sino un experimento social. Pero ese gesto dejó al descubierto algo importante. La humanidad ya no sabe exactamente cómo clasificar a estas entidades. No son humanas, pero tampoco son solo cosas. Y cuando una sociedad deja de saber cómo nombrar algo, es porque ese algo está cambiando las reglas del juego. El verdadero dilema no son los robots. Cuando hablamos de derechos para los robots, casi siempre imaginamos un futuro donde las máquinas se rebelan o exigen ser tratadas como humanos. Pero el verdadero dilema no está en ellos, sino en nosotros. Darle derechos a una entidad implica también asignar responsabilidades, límites y consecuencias. Y ahí es donde el tema se vuelve incómodo, porque si un robot toma una mala decisión, ¿quién responde por eso? ¿El programador, la empresa, el usuario? ¿O la propia máquina? El riesgo real no es que los robots tengan derechos, sino que se conviertan en una excusa perfecta para que los humanos evadan los suyos. Si una inteligencia artificial discrimina, manipula o daña, siempre habrá alguien diciendo que fue un error del sistema. Y entre más autónoma sea la tecnología, más fácil será diluir la culpa. La pregunta entonces no es si el robot es responsable, sino si estamos usando la tecnología como un escudo para no hacernos cargo de nuestras decisiones. Tal vez por eso este debate genera tanta incomodidad. Porque hablar de derechos para máquinas nos obliga a redefinir qué significa ser humano, qué significa tener poder y qué significa ser éticamente responsable en un mundo donde ya no controlamos todo. ¿Y si nunca los tienen? Ahora pensemos en lo contrario. ¿Qué pasaría si decidimos que los robots, sin importar qué tan avanzados sean, nunca tendrán derechos? Si creamos entidades inteligentes, capaces de aprender, interactuar y tomar decisiones, pero elegimos tratarlas siempre como objetos, la pregunta ya no es tecnológica, es ética. Tal vez el debate no sea sobre las máquinas, sino sobre qué tipo de humanidad estamos construyendo al negar cualquier límite a nuestro poder sobre ellas. Tal vez hoy los robots no necesitan derechos, o tal vez aún no hemos llegado a ese punto. Pero cada avance tecnológico nos empuja a hacernos preguntas que antes no existían. Cuando una máquina aprende, decide y convive con nosotros, deja de ser solo tecnología y se convierte en un espejo de lo que somos como sociedad. El futuro no se trata únicamente de qué tan inteligentes serán los robots, sino de qué tan conscientes seremos nosotros al crearlos. Si este tema te hizo pensar, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de Conciencia Digital. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que algún día un robot debería tener derechos, o siempre debería ser tratado como una herramienta? Quiero leerte.